Entonces no son una o la otra, son tipos de información útiles pero que dan puntos de vista distintos. Hola, buenos días. Soy Amalia Víguez, de la Asociación Ateneo y también de la Federación. También agradecer tu presencia y tu maravillosa charla. Y bueno, como soy del mundo asociativo, voy a seguir en la línea un poco de Rita. Quería preguntarte cómo vamos a poder trasladar luego todo ese conocimiento al mundo real de la rehabilitación. Me consta que estás trabajando con el Instituto Goodman y supongo que ya lo estaréis poniendo en práctica, ¿no? Me gustaría si os pudieras orientar un poco en ese sentido. Sí, como decía al principio, yo tengo el placer de trabajar con el Instituto Goodman y me parece que es un sitio donde hay profesionales clínicos fantásticos a nivel de cualquier parte del mundo y además un interés real en usar tecnologías nuevas y hacer investigación adecuada, etc. Pero sobre todo tienen la misma inquietud que las asociaciones en ver cómo puedes integrar a la familia, a los amigos, a la sociedad entera en el proceso rehabilitador, lo cual es importante, porque no se trata de que el enfermo haga muy bien algo en el espacio experimental o artificial del hospital, sino que lo puede hacer en casa. Y ese tipo de traslaciones es complicada de hacer, pero por lo menos está el esfuerzo de ir hacia allá y hay varios proyectos en marcha en ese sentido. O sea que yo creo que por lo menos el clamor desde las asociaciones de las necesidades que tienen los enfermos y las familias, creo que se está empezando a oír, y se está empezando a oír en neurociencias y se está empezando a oír en la clínica. Y esperemos que se empiece a oír en los políticos que tienen que hacer lo posible. Sí, pero no contesta. Hola, soy Montse Bernabeu, directora de la Unidad Nacional del Instituto Goodman. Álvaro, bueno, felicitarte como siempre por tu excelente presentación, pero quería decirte o preguntarte, un poco el paradigma de la rehabilitación en el ictus ha ido cambiando con el tiempo y, por ejemplo, pues, para recuperar marcha, antes no tenías alineado al paciente bien, además no lo colocabas en bipedestacional. Esto ha cambiado, cuanto antes se coloca en sistemas con suspensión parcial de peso corporal y intentando hacer un entrenamiento repetitivo, un tratamiento intensivo, supongo que basado también en esta capacidad plástica, ¿no?, del cerebro. Sin embargo, los estudios son contradictorios en cuanto a que se obtengan mejores resultados, por ejemplo, en fase aguda, utilizando un sistema Locomad, por ejemplo, para la educación de marcha o una terapia convencional. Pero en cambio hay otros estudios que hablan que cuando el paciente ha adquirido capacidad de prestación y marcha, sí que entrenándolos en el Locomad tienes unas mejorías en el patrón de esa marcha, en términos, por ejemplo, de velocidad de marcha, y eso repercute en funcionalidad de marcha. ¿Cómo lo explicarías esto en términos de plasticidad cerebral? Sí, vamos a ver, yo creo que un par de comentarios. Yo creo que lo primero que creo que es importante que has destacado es que la tecnología, pues nos apetece usarla, pero a veces no está claro que realmente consigas con la tecnología algo que es distinto de lo que ya se conseguía con cosas que son menos tecnológicas o que simplemente necesitan personal, gente, ¿no? Y esto es ciertamente así y la conclusión de que la tecnología siempre es mejor es incorrecta. O sea, yo creo que en parte es porque la tecnología tampoco está suficientemente individualizada. O sea, la capacidad de alguien, un terapeuta, de realmente escuchar al enfermo, lo que decía, y hacer lo que el enfermo necesita para ayudarle, de hecho es mayor a la de un robot, incluso un robot tan sofisticado como el Locomad. Lo que el Locomad puede hacer, que es muy difícil para un fisioterapeuta hacer, es hacer que ese movimiento se repita 200.000 veces de forma exacta. Y eso es muy difícil de hacer. Y es muy difícil hacerlo manteniendo al sujeto con un deseo de seguir haciéndolo, integrándolo en juegos, etc. Y yo creo que esa es la razón por la que los resultados son lo que son.
Si tú tienes un fisioterapeuta realmente bueno, con tiempo suficiente para dedicarle al enfermo, entonces probablemente no hay nada mejor que eso, por lo menos en un principio, para individualizar el uso de las pocas conexiones que hay. Cuando están establecidas, lo que tienes que hacer es hacer lo mismo 200.000 veces. Y entonces lo que tienes que hacer es coger un robot que haga exactamente lo mismo que estaba haciendo el fisioterapeuta. No un robot que haga lo que pensaba el ingeniero que debía hacer, sino un robot que le preguntes al fisioterapeuta qué hacías para este enfermo y sea capaz de duplicarlo. Eso todavía no lo tenemos, pero presumiblemente se puede hacer. Eso yo creo que es lo que explica que la gente que ya marcha cuando les pones en el Locomat realmente ganen, mientras que llegar a marchar con Locomat o con fisioterapeuta o con otros sistemas no parece haber un resultado tan distinto, porque en parte estás intentando hacer marchar a gente que no tiene conexiones. En parte estás haciendo marchar a gente que no lo estás haciendo hacer de la forma adecuada. En parte, porque no lo estás haciendo de la forma adecuada, induces cambios maladaptativos, etc. Por eso yo creo que la tecnología no sustituye a los profesionales en absoluto, y por eso es por lo que los clínicos buenos, en última instancia, hoy en día hacen lo mismo que hacían hace 200 años. Simplemente conocen al ser humano. El ser humano no ha cambiado tanto. Pero el mundo ha cambiado y lo que tenemos que hacer es intentar adaptar a ese cambio. Hola, buenos días. Me llamo Cecilia Blasco y soy neuropsicóloga. Me dedico al campo del daño cerebral, pero entre otros también me he dedicado a la epilepsia refractaria o al abordaje de tumores cerebrales o discapacidad intelectual. Entonces, en primer lugar, darle las gracias por la oportunidad que nos ha brindado con su charla de poder aprender y después trasladarle esta pregunta y este comentario. Usted nos ha estado hablando de los programas a nivel motor, a nivel del habla, pero a mí me gustaría hacer una correlación a nivel emocional. Hablar un poco del sistema límbico, del lóbulo límbico. En cuanto a los patrones de aprendizaje que hemos llevado a lo largo de la vida, los patrones que nos permiten relacionarnos con los demás, integrar y aprender las mayores vivencias, las emociones básicamente. En cuanto a estos patrones, tanto en un sujeto que ha tenido un daño cerebral como el que no lo ha tenido, y quisiera darle importancia tanto a la parte consciente a nivel de procesar, como también mucha importancia a la parte inconsciente. Y en estos patrones diría que pasamos de ser inconscientemente incompetentes a pasar a ser conscientemente incompetentes, a pasar a ser conscientemente incompetentes y luego ser inconscientemente competentes. Y esa relación que se da entre ambos tipos de procesamiento, ¿cómo trasladarías a nivel de plasticidad esas conexiones fronto-subcorticales de áreas más primitivas como son el lóbulo límbico y áreas filogenéticamente o ontogénicamente más evolucionadas como es el lóbulo frontal? Sí, gracias. Primero dos comentarios. En primer lugar, yo creo que los principios de funcionamiento del sistema nervioso, incluidos el aspecto de plasticidad de las conexiones, es cierto para el movimiento de la mano, como es cierto para la apreciación del arte, la creatividad, el humor, la relación afectiva, etc. O sea, simplemente es como funciona el sistema nervioso en todos sus aspectos. Lo que pasa es que para experimentos tan artificiales, en cierto sentido, como lo que necesitamos hacer para medir estos aspectos, el uso de modelos sencillos, como el movimiento de los dedos, es mucho más fácil de cuantificar y de controlar que algo tan complejo como la relación afectiva con la pareja. Pero los principios subyacentes yo creo que son los mismos. El segundo comentario es que también sabemos que la capacidad plástica del sistema nervioso no solo cambia con la edad, sino que es distinta en distintos circuitos, en distintas áreas cerebrales. Y básicamente tiene que ver con su historia ontogénica. O sea, básicamente las zonas más primitivas también lo son menos plásticas en la ontogenia del individuo. O sea, las zonas que se maduran antes son más estables y menos plásticas, las zonas que se derivan más tarde son más plásticas. Las zonas prefrontales son mucho más plásticas que la corteza visual.
Entonces, si es capaz el sistema nervioso de dedicar la corteza visual a algo tan completamente distinto como es el leer o la memoria verbal en comparación con la visión, tanto más capacidad de cambio en el sistema frontal, en zonas más recientes de establecimiento y mielinización, y también tanto menos en zonas límbicas, etc. Por eso generalmente somos realmente como somos y podemos modular la forma en que nos manifestamos, pero a la postre siempre somos la misma persona, ¿no?